Bienvenidos a su canal en YouTube, MCI Maracaibo Norte. Bendiciones para todos y para todas. Compartimos el segundo tema de las relaciones entre hermanos y hoy voy a hablarles acerca de este tema, otros puntos interesantes. Hemos hablado sobre amados unos a otros, perdonados unos a otros, consolados unos a otros, ayudados unos a otros, hospedados unos a otros, estimulados unos a otros, considerados unos a otros y no murmuréis los unos de los otros y respetaos los unos a los otros y debemos ministrarnos unos a otros, la palabra de Dios. También debemos de ser benignos unos a otros. En Efesios capítulo 4, versículo 32, dice la palabra en Efesios 4, 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que debemos de ser benignos, debemos de ser buenos unos con los otros. Dice también en Santiago 3:17, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que debemos ser buenos, benignos, unos a otros. En Lucas 6:35, la palabra de Dios también enseña allí, Lucas 6, en el versículo 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ser benigno, ser bueno es la naturaleza de Dios. Y cuando nosotros somos buenos, somos benignos, estamos manifestando esa naturaleza que vive dentro de nosotros. También dice que seamos misericordiosos unos con los otros. Ahí mismo lo dice en Efesios 4:32, dice misericordiosos unos para con los otros. Y en Mateo 5:7 dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y allá también dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Cuando el hombre le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, bueno, tienes que hacer esto. ¿Quién usó de misericordia? Bueno, el que lo ayudó. Él le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que tenemos que tener un corazón misericordioso también para con los demás, para con los que hoy no están en el camino del Señor, así como un día nosotros tampoco estuvimos, pero alguien tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia y alguien tuvo misericordia en ayudarnos, en buscarnos. Y también debemos de saber que todos somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25, el libro de Efesios 4:25 dice la palabra del Señor, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos miembros del mismo cuerpo, somos miembros del cuerpo de Jesucristo, somos miembros de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. También dice en 1 Corintios 12:27, 1 Corintios 12:27,
dice también la palabra del Señor allí: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que todos pertenecemos, somos miembros los unos de los otros y necesitamos estar conectados y ayudarnos unos a otros. El propósito de esta enseñanza es que podamos entender que ningún hijo de Dios es superior a otro hijo de Dios, que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que somos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5 también lo dice así. En Romanos 12:5 dice la palabra: así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, que todos nos necesitamos. Todos somos importantes en el cuerpo. Todos los miembros del cuerpo son importantes para el cuerpo. Así que todos los hijos de Dios, todos los miembros del cuerpo de Jesucristo son importantes dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Todos tienen una función, todos ayudan a ese cuerpo y todos son valiosos e importantes. Tenemos que saber que todos somos uno en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y allá en el libro de Efesios 6:30 dice que somos miembros de su cuerpo, de sus huesos y de su carne. Así que todos estamos conectados a Cristo, todos nos pertenecemos unos a otros. Por lo tanto, tenemos que ser benignos, misericordiosos unos con otros, porque todos somos miembros, todos pertenecemos a Jesucristo. También dice: animaos unos a otros. En 1 Tesalonicenses 5:11, 1 Tesalonicenses 5:11 dice allí la palabra: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Habla de dos cosas allí. Dice que se animen, que se motiven unos a otros. Y eso es importante. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Sí, muchas veces necesitamos una palabra de aliento, de ánimo, de fuerza. Necesitamos que alguien nos dé esa palabra que nos ayude a levantar el ánimo y la fuerza y seguir adelante. Anímense unos a otros. En Hechos 17:28 dice allí la palabra, en Hechos 17:28. Alabado es el Señor Jesús. Dice la palabra: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. 27, perdón. Y dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Así que los hermanos le animaron, le impulsaron, le encaminaron. Y para eso es que estamos unos a otros, para animarnos, para ayudarnos, entre muchas otras cosas. Debemos recordar que todos somos hijos de Dios igualmente. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el libro de Gálatas capítulo 3:26, Gálatas capítulo 3:26 dice: pues
Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios. Dios no tiene hijos más grandes, más pequeños, más importantes, más valiosos. Dios tiene hijos. Cristo murió por todos. Todos venimos a Cristo por el mismo sacrificio y la misma sangre. Todos somos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Todos tenemos el mismo Salvador y al mismo Señor en nuestros corazones. Así que todos somos hijos de Dios. Gálatas 4, 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. También dice la Biblia: orad unos por otros. En Santiago 5:16, Santiago 5:16 dice: orad unos por los otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí encuentro dos cosas. Dice que oremos unos por los otros. Romanos 15:30. Romanos 15:30. La palabra del Señor dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Y encontramos en Hechos 12, 5 y 12, cuando Pedro estaba encarcelado, que la mañana siguiente lo iban a matar. La iglesia se levantó en oración a favor de él, y fue Dios, a través de la oración de la iglesia, que intervino para liberar a Pedro de una muerte inminente. También dice la Escritura: confesaos las ofensas unos a otros. Sí, confesaos las ofensas unos a otros. Porque todos, de alguna manera, en algún momento, pues, hacemos algo incorrecto. Así que todos tenemos que pedir perdón también. Aún los líderes, los ministros, tenemos que pedir perdón, porque no todos siempre lo hacemos bien, perfecto. Aunque seamos líderes, aunque seamos ministros, no significa que todo lo hacemos bien. También necesitamos en algún momento reconocer nuestra falta, humillarnos, pedirle perdón al hermano que hemos ofendido en algo, o a la hermana. A la iglesia muchas veces tenemos que pedirle perdón también, como también la iglesia tiene que pedirle perdón a sus ministros en alguna ocasión, porque también han cometido algún pecado, alguna murmuración, alguna injusticia, etc. Pero todos nos tenemos que pedir perdón, porque solamente hay uno perfecto, y este es Jesucristo. Entonces, todos fallamos en alguna ocasión y hacemos algo que no debemos de hacer, o decimos algo que no debemos decir, y también herimos y también ofendemos a alguien. Entonces, así que también todos tenemos que pedir perdón los unos a los otros y confesarnos nuestras faltas unos a otros en el nombre de Jesús. Y eso es lo que dice 1 de Juan 1:9. Si alguno dice que no ha cometido un pecado, hace a Dios mentiroso. Pero si se arrepiente, se vuelve a Dios, pide perdón, la sangre de Jesucristo viene y le limpia de todo pecado. Así que debemos tener armonía unos a otros. En el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Así que por eso tenemos que pedirnos perdón unos a otros, para limar cualquier aspereza y estar conectados en armonía. Y allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Lo dice también en 1 Corintios 1:10. Pueden leer también 1 Corintios 1:10.
Tenemos que estar unidos en el espíritu. Quizá en forma, no, pero en el espíritu sí. Tenemos que estar unidos en el propósito de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que haya entre vosotros y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que estamos unidos por un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Y por último dice que debemos de saludarnos respetuosamente, aún con ósculo de amor o con ósculo santo. Primera de Pedro 5:14. Primera de Pedro 5:14 dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 16, dice allí la palabra del Señor. En el versículo 19, dice: la iglesia de Asia os saludan, o las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Así que Pedro habla del ósculo de amor y Pablo habla del ósculo santo. En Tito 3:5 dice la palabra del Señor ahí también de la siguiente manera. Dice: nos salvó no por obra. Tito 3:15 dice: todos los que están conmigo os saludan. Saludad a los que nos aman en la fe. Todos los que están conmigo os saludan. Saludad a los que aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, tenemos que ser benignos unos a otros, misericordiosos. Recordemos que somos miembros los unos de los otros, que todos somos miembros uno con Cristo, que nos debemos de animar unos a otros, que todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, que debemos de orar unos por otros, que debemos confesarnos las ofensas unos a otros y limar las asperezas y ponernos de acuerdo, que debemos tener armonía unos con otros y que debemos de saludarnos con respeto, con amor y con ósculos de amor y santo. Bueno, Dios bendiga a todos y a todas, y voy a orar por aquellos que necesitan a Dios, que necesitan a Jesucristo en sus corazones. Siempre hay que orar porque hay un alma que necesita a Dios, que necesita a Jesucristo. Hay que abrirle la puerta y darle la oportunidad a que tenga esta experiencia de salvación, porque en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Y Él no vino para condenar las almas, sino para salvarlas. Así que Él vino para salvarte, Él murió por tus pecados. Y allí donde tú estás viéndonos y escuchando, puedes repetir: Señor Jesús, mi corazón te lo entrego a ti, mi vida la pongo en tus manos, tú eres mi Salvador, tú eres quien me limpia y me lavas ahora de mis pecados con tu sangre, y tú eres quien me das salvación y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesucristo, los bendigo a todos y declaro, Señor, que esta enseñanza nos está marcando camino y destino, y que nos está abriendo el entendimiento para saber que somos un solo cuerpo, que somos hermanos, que somos la familia de Dios, y que tú has declarado en tu palabra de cómo deben ser nuestras relaciones, nuestro trato y nuestra vida de familia de Dios. Padre, trae sanidad a los corazones, a las familias, trae liberación, Señor, al angustiado, al perturbado. Reprendo el espíritu de la enfermedad, del insomnio y del tormento, y declaro que está soplando vida,
salud, fortaleza y protección, y que hay cielos abiertos y que la provisión sobrenatural se manifiesta en tu vida, en tu casa y en tu familia. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén.